muchísimas cosas en un ministerio. El flujo sanguíneo coronario, corazón que pesa aproximadamente 300 gramos en dice que tiene 225 mililitros de aporte de oxígeno por minuto. Esa es su cantidad de aporte de oxígeno. 225 mililitros de minuto. Está un centímetro. No es para que me esté diciendo que el corazón está llegando con esa cantidad, está representando casi un 5% del gasto cardíaco. En el ejercicio intenso puede aumentar 4 veces. Es incluso insuficiente, igual que cuando aumenta su trabajo. Vamos a ver la situación coronaria. El consumo de oxígeno requiere 3 hormonas. El consumo de oxígeno depende de la cantidad de actividad física que esté realizando y depende también del tipo de actividad. Qué tipo de actividad y qué tipo de actividad está realizando. El consumo basal de oxígeno es de 8 a 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Aumenta con el ejercicio, disminuye cuando estoy hipotensión, cuando tengo hipotermia. Dice la respiración no contráctil ocasiona un consumo de oxígeno de 0.5 con respecto al corazón funcional. No estoy diciendo, el corazón tiene un tejido contráctil y tiene un tejido no contráctil. El tejido no contráctil corre eso. Si van a cómo se van afuera. Sepárense por favor. Todas las clases son lo mismo. No se me botón de equipo. Pero todo tiene tolerancia, todo tiene límite. Se separan por cosas y tienen cosas pendientes por conversar. Esa pequeña cantidad de oxígeno, 0.5% con respecto al corazón que está en actividad. Y aquí tengo que hacer un balance de oxígeno, consumo y aporte de oxígeno. Tiene que haber un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, no voy a tener problemas de irrigación coronaria. Entonces, me dice, ¿de qué depende el aporte de oxígeno? Uno está dependiendo de la capacidad de transporte de oxígeno. Capacidad de esta inmerso. Este es el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va a llegar. Está inmerso qué cosa, la hemoglobina, la que me transporta el oxígeno. Y otro factor que en el aporte se tiene que ver la regulación intrínseca. ¿Qué significa? Si la anterior era extrínseca, pues no dependía de él, dependía de la sangre, dependía de la respiración como estoy respirando, dependía de la hemoglobina cuánto tenía, de la actividad del oxígeno por hemoglobina. Aquí me dice que el corazón es capaz de autorregular su abastecimiento de flujo coronario. ¿Y de qué depende? De factores de metabolitos locales, de sustancias que el mismo corazón está produciendo, ya sea la endorfina, ácido láctico, iones de hidrógeno, factores endoteliales, células que están en la parte interna de los vasos, iones endoteliales que liberan tanto sustancias vasoconstrictoras como sustancias vasodilatadoras. Y el control neuronal simpático o parasimpático. Ellos son los factores que van a determinar, ¿sí?, el aporte de sangre. Los factores que van a determinar el consumo de oxígeno, la contraparte, depende de la tensión de la pared, grado del trabajo que tiene que realizar, presiones que tiene que ocasionar. Depende qué más de la frecuencia cardíaca. Es lo que decir, si tiene una mayor frecuencia cardíaca, tiene un mayor número de latidos, está haciendo un mayor número de trabajo. Y la contractividad de la actividad inotrópica, las presiones que tiene que generar para poder funcionar la sangre. Ahí simplemente ya empiezo a deducir si estoy hipertenso, tengo una mayor contractividad y tengo que tener una mayor cantidad de aporte de oxígeno. Si mi frecuencia cardíaca ya no está en 70, está en 120,
consumir esa pequeña cantidad de oxígeno. Cuando está latiendo y tiene todo el reposo, supuestamente como estamos en este momento, esa es la cantidad, 8 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Y en ejercicio puede llegar hasta 70. Ojo que está referido a 100 gramos. Y empezamos a desmenuzar cada una de las partes. En una parte dijimos de los requerimientos determinados por la tensión de la pared ventricular, que nos vamos a ir a la ley de la clase. Biofísica primer año, no hay que repetir, de la fórmula, tensión, pared, grosor. El otro factor que determina el consumo de oxígeno es la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Factores que intervienen, ahí empieza a desarrollar la precarga, la tensión. La tensión depende de la presión intraventricular, que está generándose por el radio del ventrículo, en este caso, por la altura o grosor de la pared ventricular. Depende también de la frecuencia cardíaca, número de por uno, depende de la fuerza de contracción, cuánto de presión tiene que generar, de acuerdo a la fuerza que tiene que generar. Depende de la postcarga, o sea, el impedimento que tiene el ventrículo izquierdo para poder expulsar la sangre hacia adelante. En hipertenso la postcarga va a ser mayor, en estenosis aórtica va a ser mayor. Ahí está, la primera ley de Laplace. ¿El aporte de qué depende? El aporte de oxígeno va a depender de los siguientes factores. Uno, de la concentración de hemoglobina plasmática. Si tengo normalmente una hemoglobina de 15, dijimos en biofísica que cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.3, 1.4 mililitros de oxígeno, entonces ya me está diciendo que con una hemoglobina de 15 puedo estar transportando en 6 centímetros de sangre, más o menos 21 centímetros cúbicos de oxígeno. Después de la saturación de hemoglobina, tengo una hemoglobina que debe ser saturada al 100%. Si se satura al 50%, me está diciendo que está transportando de forma inadecuada oxígeno. Y el otro factor que depende del flujo coronario, porque puedo tener buena hemoglobina, buena saturación, pero mi flujo coronario es bajo. Tengo una estenosis aórtica, una estenosis estructura de la arteria coronaria, tiene buena hemoglobina, tiene buena saturación, pero no me está dejando pasar porque la coronaria está estenosada, no me deja, me permite un buen flujo de esa parte de músculo. El flujo coronario, ¿de qué depende el flujo coronario? O sea, la cantidad de sangre que me va a llegar aquí como depende de la presión de perfusión. Y en este caso, ¿de qué depende? De la presión diastólica que tengo en la aorta. Y el otro factor depende de la resistencia coronaria. Entonces, el flujo sanguíneo coronario depende de la presión de perfusión. Entonces, pregunto, si tengo una alta presión arterial, ¿tener una buena presión coronaria? Soy hipertenso. Tener una buena presión coronaria, porque me imagino, si soy hipertenso, supondría que tengo una buena presión. Pero cuando la persona está hipertensa, ¿sí? La persona está tener una buena presión coronaria, me parece que no. ¿Por qué? Porque eso implica qué cosa, que el corazón tiene que tener mayores presiones. Que generar mayores presiones, crea mayor tensión en su pared. Lo cual, ¿en qué tengo que complementar esa respuesta? ¿Cuándo? El corazón, ¿cuándo se irriga mejor? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. No me sirve en la sístole. Porque se va a irrigar en la diástole. Por la presión de perfusión de lo que interesa. Y inversamente por la resistencia coronaria. Aquí tengo un corazón que está en diástole y un corazón aquí que está en sístole. Aquí con el ancho voy viendo cuándo se está irrigando mejor. Se está irrigando mejor en la diástole. Como estoy diciendo, y aquí no se está irrigando en estas partes. Pero
pero aquí no me digamos que queda en esta parte. Entonces ya me va indicando, ¿sabes qué? El corazón se va irrigando de forma diferente a la circulación general. En las sístoles sí se sacrifica más la parte interna del corazón. Esta recibe sangre a pulsos. Aquí no, en la vía de aquí, recibiendo buena cantidad. Cuando se indica mejor la parte interna del ventículo, en la diáspora. La circulación coronariana dice, me hace un recuerdo, la pared vesicular se divide en cuatro regiones: subepicardio, compuesto por la superficie de los vasos epicárdicos, nervios, tejido conectivo y tejido adiposo. El miocardio es la capa muscular en sí misma. El subendocardio, compuesto de tejido conectivo, ahí están las venas de Tereso, que sirven para irrigar la parte interna del miocardio. Ese canal que es una vena de Tereso, es un canal ramificado que conectan por el ventrículo y ayudan a transportar la sangre oxigenada a la parte interna de las paredes del ventrículo y de la fibra del pupilo. Pero las venas de Tereso tienen esa función, pero me estoy diciendo que abocan directamente a la cavidad ventricular. El endocardio, compuesto por una sola capa de células endoteliales. Ahí, imaginamos para indicarme pared ventricular. Parte interna, parte externa, endocardio, epicardio, ahí tenemos las arterias y las venas, tenemos la vena que me va indicando, me va a permitir irrigar esta parte interna, la tenemos aquí, por esta parte que hay muy poca sangre. Ahora, ¿qué me dice este dibujo? Efecto de la presión intramiocárdica sobre los grupos coronarios. Arterias coronarias epicárdicas y las arterias coronarias del subendocardio. En sístole, el flujo cae casi a cero. Ojo, en sístole el flujo cae casi a cero. Pues porque en sístole, ¿cuánto tenemos que generar? 120 millones de presión, ¿verdad? Esa es la presión más que suficiente para poder colapsar los vasos coronarios. Por tanto, no me va a dejar permitir el miocardio. Pues el ciclo del flujo cae casi a 0 mililitros por minuto. Me está indicando usted que el ciclo de casi el ventículo no se desliga. Pero en diástole el flujo es mayor que en capas epicárdicas. Esto está pasando en el plexo coronario subendocardio. Aquí. Dice, sí, el flujo cae casi a cero. Casi a cero, no está ligando el sístole. En diástole el flujo es mayor, aquí, el flujo es mayor que en las capas epicárdicas. Ahí con dibujito, ¿qué me vas diciendo del dibujito? En diástole y en sístole. En diástole la presión de 6, en la cavidad ventricular. Aquí en sístole, ¿cuánto estoy? En 120. Aquí, en diástole, fíjate, ¿cuánto estoy irrigando? 80%. Cuando estoy en sístole, generando esta presión, ¿sí? 20%. Por eso la verdad es que antes decía casi cero. Conclusión, ¿cuánto se irriga mejor? Cuando estoy en diástole. Y aquí, fíjate la diferencia, porque si la gráfica es también. ¿Quién se irriga mejor en diástole? ¿El subendocardio o el subepicardio? ¿Por qué? Porque aquí usted fase de relajación, ¿sí? Y cuando está relajado más es aquí. Y cuando usted en sístole, ¿quién se irriga mejor en sístole? De lo malo que está irrigando, porque se está irrigando mal, pero ¿quién se irriga peor? ¿Qué es esta parte del tejido? Entonces, estamos bien. Y pregunta, primera pregunta de examen. ¿Esta límite es cierta? No. Asumo que sí. Verdadero.
¿Cuál sería la razón para poder explicar eso? Eso no requiere, como el examen venga, no quiero escuchar, eso no me dijo en clases. Lo que digo en clases, conceptos y razonamiento vienen por parte de ustedes. Pero esa pregunta no requiere que yo le haya explicado, simplemente ver el grupo y hacer correlacionar lo que ustedes han estudiado. Entonces, ¿es esto verdad? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué diferencia hay en otro aquí? Me está diciendo el mismo que aquí la parte externa está mejor ligada, ¿cierto? Y la parte interna está menos ligada, sobre la parte está menos ligada. Aquí preciso, ¿verdad? Entonces, verdad, ¿qué es verdad ese punto? Argumente, ¿por qué es verdad? O den explicaciones por qué es así. ¿Cuál sería su explicación? ¿Y por qué allá es así? Pero digamos, porque si explico esto, si explico esto, puedo explicar esto, y si esto, con esto. Cambio nomás la figura. Si está así, yo lo explico de explicar. ¿Por qué cree que podrá ser esto verdad? Porque es verdad obviamente. Por ejemplo, si son las vías de eso que incidirían. No, déjala saber de eso, déjala así. Con esa presión, podemos asumir que puede ser más presión de entrar a esa línea. Cuando está relajado en la bestia, normal puede llegar hasta el fondo. ¿Por qué será por eso? Principio, ¿no? El principio. Al momento de la contracción, el mismo miocardio al contraer se comprime las arterias coronarias, sobre todo las más internas, evitando que se estén pues comprimidas y no haya un buen flujo de sangre. Más o menos digo la respuesta, ¿cierto? Ahí la palabra clara, ¿cuál era? ¿Sí? No puedo hablar dos líneas, con dos líneas, el profesor se cansa de hacer lectura. Cuando yo pregunto eso, voy y busco la palabra clara. No está 3 líneas escritas ya. Porque ¿qué pondría? ¿Sabe qué otro? Aquí en la sistolía porque en ese momento el ventrículo puede generar una presión alta, 120, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y quién va a sufrir ese efecto de 120? ¿Quién lo va a sufrir? ¿La pared que está aquí o la que está más allá? La que está más cerca donde estoy generando la presión. Por lo tanto, si esta es la pared miocárdica y aquí está la cavidad, estoy aquí generando 120. ¿Quién está sufriendo mayor presión? ¿El miocardio que está aquí o el que está aquí? El que está aquí, ¿cierto? ¿Sí? Porque a medida que lo voy alejando se va disipando la presión, va disminuyendo. Es por eso que aquí tengo mayor presión y mayor presión que estoy creciendo sobre los vasos que vienen en el corazón. Por eso la arteria está de esta manera. Y allá es al revés. Estoy inverso. La parte más relajada es la parte más interna. Por eso está recibiendo mucha mayor cantidad de sangre. Determinante del flujo dice compresión extravascular. Determinante compresión extravascular, la presión y la resistencia. Entonces, la presión arterial al inicio y durante la diástole, el 80% del flujo coronario izquierdo ocurre durante la diástole. 80% del flujo coronario izquierdo ocurre durante la diástole. Ni siquiera el ventrículo derecho y el izquierdo están siendo irrigados de igual manera, porque en el derecho estoy ejerciendo menos presión, ¿cierto? Porque la presión del ventrículo derecho, ¿cuánto es? ¿En el derecho cuánto es la presión? ¿Cuánto es? 25, 8, 5, ¿no es cierto? ¿En el izquierdo cuánto es? 120. Entonces tengo distintas presiones en las distintas cavidades, porque esto tiene que saber cuánto es en la auricular derecha, cuánto es en la izquierda, cuánto es en la boca, cuánto es en la
extravascular ocurre en el tercio interno del miocardio. Y eso puede explicar que estas zonas son las que determinan realmente los infartos, las isquemias. Esa es la razón por la cual las isquemias de los infartos se da más en la parte interna del corazón, porque son las que sufren más las presiones. Y aquí un dibujo. Los más preciados de los libros, particularmente, son los gráficos. Son los gráficos, porque el gráfico tengo que interpretarlo. Y para poder interpretarlo tengo que haber dado lectura al texto. Porque viendo el gráfico no lo voy a entender. Lo voy a aprender de memoria fotográfica, era así y era así. Lo entendí, no lo entendí. Pero cuando veo el gráfico, me planteo preguntas, no lo entiendo, regreso al texto. O primero hago lectura del texto y después voy al gráfico y me es capaz de interpretar. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Mira, la presión de la aorta. Aquí estamos en el ciclo ventricular, aquí vámonos aquí a la. Ahí tengo curvas, ¿sí? Es una aórtica, flujo por arteria coronaria, izquierda y derecha. Entonces, arriba me está diciendo que el corazón es un sístole. Está en contracción isovolumétrica. Después voy a sístole. ¿Qué me decía? El sístole estoy necesitando sangre. Cuando estoy en sístole, ¿cómo están las paredes ventriculares? ¿Qué recibe? 20% de flujo sanguíneo. El izquierdo. El derecho parecido. Cuando viene el diástole, ¿qué significa? Fíjate cómo el flujo aumenta un 80%. Y aquí tengo aumento. Ahí tengo que interpretarlo. Entonces, ahí empieza a correlacionar las presiones en la aorta con el flujo que da por las coronarias. Y corrobora lo que dijimos en el texto, ¿verdad? Que decía, la irrigación de los ventrículos se da en la diástole en un 80% y en la sístole solamente en un 20%. Y ahí queda el 20%, que es un poco bajo. Aquí, ¿cuánto hay de flujo? Y la explicación siguiente, ¿y por qué va cayendo? Ya que el sístole no es. Aquí, cuando recibe un impulso en el sístole ventricular, que no es tan fuerte. El mismo dibujo, hecho de otra manera un poco más complejo, que empiezo a correlacionar. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Esta columna que es el ciclo cardíaco. Ya está. Esto. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué es el ciclo cardíaco? Contracción isovolumétrica. Porque la sangre va a venir, preguntas integradas, no va a venir con C, en el cerebro no va a venir con C. Va a venir igual a que no voy a tomar examen cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el perro, se me puede preguntar. ¿Esto que viene a ser? La sistolización. Si veo la onda de la otra, ¿verdad? Y veo que la irrigación es poca. Irrigación es poca. Aquí que viene a ser la reacción isovolumétrica. Aquí que viene a ser la diástole, ¿verdad? Y es cuando viene recibe más conocimientos. Y aquí está referido a la parte izquierda, ¿verdad? El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Me vuelve a reiterar lo mismo, que me quede grabado definitivamente.
Ahora pasamos a otra parte, a los metabolitos locales. Aquí hay, dice metabolitos locales, oxígeno. Cuando tengo exceso de oxígeno voy a tener vasoconstricción. Cuando tengo adenosina, ¿qué pasa cuando el corazón empieza a trabajar? El corazón cuando empieza a trabajar produce un metabolito que se denomina adenosina. Y la adenosina es un potente vasodilatador. De esta manera el corazón se protege, produciendo adenosina, y la adenosina causa en los vasos miocárdicos vasodilatación. Factores endoteliales. La alta o la baja de oxígeno va a tener vasoconstricción o vasodilatación. Producto de su actividad, el miocito va a producir ¿qué cosa? Adenosina es un vasodilatador. Trabaja más, produce más adenosina. Más adenosina, más vasodilatación. De esa manera el corazón se protege. Porque imagínate que si yo no tuviera la adenosina, fracasaría. O con la adenosina ahí. Factores endoteliales, o sea, sustancias que son producidas por el endotelio. Produce tanto sustancias vasoconstrictoras como sustancias vasodilatadoras. Sustancias oxalítico, la prostaciclina y la endotelina. Otro que regula el flujo sanguíneo coronario es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Cuando el neurotransmisor, que puede ser la adrenalina o no la adrenalina, actúa sobre receptores alfa para producir vasoconstricción a nivel coronario. Y cuando actúa sobre receptores beta, siendo la misma noradrenalina, pero sobre beta, que va a producir vasodilatación. Entonces depende sobre qué, siendo el mismo neurotransmisor de beta. Estás actuando sobre alfa, estás actuando sobre beta. Si está sobre alfa, vasoconstricción. Si eso es sobre beta, vasodilatación. Control intrínseco. ¿Intrínseco qué significa? Que él mismo se está regulando. Él mismo se está regulando a través de su vía metabólica, oxígeno, adenosina, endotelial, oxionítica, neural y su autorregulación. Nuevamente lo mismo, circulación coronaria, está regulada por mecanismos nerviosos, mecánicos, las presiones que está manejando, nervioso simpático parasimpático, metabólico el automovilismo y fenómenos eléctricos son los que van a determinar el flujo a nivel de la circulación coronaria. La circulación coronaria, la presión aórtica va a determinar la perfusión del miocardio. Si hay variaciones de la presión aórtica, va a haber variación del flujo coronario. Si el paciente está hipotenso, tendrá una buena irrigación coronaria, no, porque no tiene una buena perfusión a los vasos coronarios. La menor actividad, a ver, una pregunta, de la insuficiencia aórtica. El miocardio tendrá una buena irrigación. Vuelvo a repetir, en la insuficiencia aórtica, el miocardio tendrá una buena irrigación. Una insuficiencia aórtica. El miocardio, las coronarias serán bien permitidas. O hago la afirmación porque ya me preguntaba la afirmación. Ustedes dicen primera pausa. En la insuficiencia aórtica, las coronarias tienen una buena perfusión, ¿verdadero o falso? Insuficiencia, buena perfusión, ¿verdadero o falso? ¿Qué le dice su nombre? Insuficiencia aórtica, perfusión coronaria, ¿buena o mala? Mala, argumento. Como un tratamiento de insuficiencia de sangre, el título, pero no es suficiente para que haya una
sido en la bajada. Porque no, ¿qué dijimos? ¿Cuándo se perfunde el miograma? ¿En la cita o en la diástole? En la diástole. ¿Y por qué se perfunde? Porque en la aorta, ¿cuánto tengo de presión? 80. ¿De acuerdo? Pero ya no es 80, ahora es, digamos, 30. La perfusión a la coronarias será buena. Yo no voy a perfundir adecuadamente. La presión de perfusión es mala. Por tanto, voy a perfundir muy mal a las coronarias. Me explico nuevamente. Esta es la aorta. Aquí tengo la valva. Esta valva me permite que de aquí para adelante yo tenga una presión de diastólica 80. ¿Sí? Porque ya vimos, en la sistólica no voy a llegar allá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero en la diastólica es con el pico, ¿sí? Con los 80 que tengo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Tengo insuficiencia aórtica y ya no tengo 80, porque tengo 40. Y por aquí está la salida de las arterias coronarias que van a ir para allá, ¿sí? Encima de la válvula, ¿de acuerdo? Pero aquí ya no tengo 80, tengo 40. Tendré una buena perfusión del inicio de la coronaria. Es como si estuviera impotente. Cuando estoy impotente, tengo buena dirección de mis tejidos, no los tengo. Igualito ahí, en la insuficiencia aórtica tengo una mala presión de perfusión de las arterias coronarias, por lo tanto mi miocardio va a ser muy mal perfundido. En la estenosis aórtica, ¿cómo será? ¿Buena o mala? Y si es buena o mala, argumento por favor. ¿Sí? La mayor actividad, ahí está, es contraproducente, ¿no? La mayor actividad metabólica del corazón disminuye las tres coronas. ¿Por qué? El examen puede venir esa pregunta, ¿no? La siguiente afirmación, ¿es verdadera o falsa? De tu argumento. El aumento de la actividad metabólica del corazón ocasiona una mayor resistencia coronaria. Menor. ¿Es verdadero o es falso? Argumento. Porque si es que hay mayor actividad metabólica, se va a producir más adenosina, y la adenosina Esa es la respuesta de los jóvenes. Se produce más adenosina, hay agotamiento del oxígeno, ¿cierto? El oxígeno causa vasodilatación, la carencia de oxígeno causa vasodilatación, el exceso de trabajo del miocardio que está haciendo, adenosina, cardiolártico, iones hidrógeno, todos los metabolitos que ocasionan vasodilatación. La menor actividad metabólica del corazón aumenta que no hay los metabolitos para producir, ¿verdad? Normalmente la presión arterial se mantiene constante por los vasoreceptores. ¿Cuáles son los factores metabólicos? Dice, relación estrecha entre el nivel de actividad metabólica miocárdica y el flujo sanguíneo coronario. ¿Qué causa? A mayor actividad que va a causar acúmulo de metabolismo. Si tengo mayor actividad, ¿qué me está diciendo? Entonces, que estás produciendo más CO2, estás consumiendo más oxígeno, por lo tanto, tu presión de oxígeno está disminuyendo, estás más actividad, está produciendo ácido láctico, está produciendo más iones hidrógeno, está produciendo más histamina, estás produciendo mayor cantidad de potasio externamente, tu osmolaridad está aumentando, tus prostaglandinas, la adenosina, todos esos metabolitos que ocasionan. Todo ocasiona vasodilatación. Ahí está el receptor. La caída de oxígeno por consumo, ¿cierto? Hay una mayor actividad. Si tiene mayor actividad, produce más CO2. Si produce más CO2, tu concentración de hidrogeniones empieza a aumentar. Si aumenta tu concentración de hidrogeniones, tu pH empieza a disminuir. Entonces, el endotelio, ¿qué hace? No solamente el endotelio, ¿qué hace? Empieza a producir factores relajantes del endotelio, va a producir vasodilatación. Ultramítico, ultramina de 12, factor hiperpolarización intestinal, pecho nanurético. Estos se empiezan a activar para una mayor irrigación. Ahí igual. Factores nerviosos y humorales, en el cambio de tema.
agotados intrínsecos. Vamos a evaluar poco efecto directo sobre los vasos coronarios, poca inhibición del parasimpático a las coronarias. La estimulación de las terminales nerviosas induce un ligero aumento del flujo. La estimulación de los quimioreceptores aórticos y carotídeos disminuye ligeramente la resistencia coronaria. La estimulación simpática de los vasos coronarios produce vasoconstricción, porque está actuando sobre los receptores alfa. Tiende a recibir flujo coronario que ocasiona la noradrenalina, efecto coronatórico positivo, se traduce en taquicardia, aumenta el sinotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción. Esa es la función de la noradrenalina en los vasos coronarios que produce. Cuando actúa sobre los receptores alfa produce vasoconstricción. Cuando actúa sobre beta produce vasodilatación. La urgencia coronaria controlada localmente y no por el sistema nervioso. Ahora, aquí me llama la atención. Siempre hemos dicho que no es verdad, todo tiene excepciones, ¿verdad? No hay nada absoluto. De parasimpático sí lo tengo entendido. Neurotransmisor la acetilcolina, por lo menos. Ahí no estuvo nada. Pero seguro, no sé si en la primera unidad antes estuvo sistema nervioso autónomo, no sé si seguirá ahora, si vamos a ver. Me parece que sí, ¿no? Pero seguro que les han explicado que el parasimpático, a veces el simpático, a veces se usa como neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? Siempre. Hay momentos en que el neurotransmisor de la acetilcolina. Y no en la parte preganglionar, sino en la parte postganglionar. Y aquí también se da ese techo. Aquí tengo el simpático, pero no es un simpático adrenérgico. Es un simpático colinérgico. ¿Qué me está diciendo? El neurotransmisor no es la noradrenalina. Ahí aquí cabe excepción en unos pocos casos. Pues lo normal es que el simpático cuál sea la adrenalina, ¿no es cierto? Pero aquí me está diciendo, ahora también partecita del simpático, cuyo neurotransmisor no es la noradrenalina, sino la acetilcolina. Y cuando esta sustancia actúa, su intermediario es este, fíjate. Actúa como parasimpático. Lo normal que puede haber este colinérgico, adrenérgico que producía la protección. Pero ahora, cuando tú estás como intermediario de la acetilcolina, es efecto vasodilatador. Y de la noradrenalina no hay nada que compensar, ¿cierto? Cualquier propiedad del corazón. Es positivo. Sobre los vasos sanguíneos, vasoconstricción. Si es sobre los beta, vasodilatación. Y si es el mismo simpático, pero a través de la acetilcolina produce vasodilatación. Ahora, ¿qué otra conclusión saco de esa gráfica? Cuando agarro, voy a sacar ese dibujo de esta parte, pero voy a poner que en esta parte ya no estoy ligando corazón, estoy ligando músculo, voy a decir, músculo esquelético. Por allá, en el dibujo, este es el corazón. Me está diciendo, ¿sabes qué? 100 centímetros de sangre, 100 centímetros de sangre por la parte arterial, me estoy trayendo 20 volúmenes de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero cuando ya he entrado la microcirculación del corazón, estoy regresando por el lado venoso, pero con 8 volúmenes nada más. ¿Qué me está diciendo? En la microcirculación del miocardio me ha extraído 12 volúmenes de oxígeno. Me han sacado 12 volúmenes. Entre 20 y me devolviste por allá 8. ¿Qué significa? Que cuando han pasado por aquí me has quitado 12 volúmenes. Nuevamente para consumo, para energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el músculo? Entro con 20 igual, pero cuando regreso acá no encuentro 8, encuentro 16, encuentro 14. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que hay una gran diferencia entre los demás tejidos del corazón. El corazón tiene una mayor capacidad
capacidad de extraer oxígeno. Si le estoy diciendo allá 20, acá 8, acá 20, 14, 16, ¿sí? Por más que el músculo le quiera echar más oxígeno, no puede. Por más que lo necesite, no puede extraer. Porque esa no es su capacidad. Cuando el corazón vaya así, puede recibir como 20 y devolver como 8. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí lo está diciendo. El flujo es de 80 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cardíaco. ¿Qué gráfica me dice? A mayor gasto cardíaco, mayor flujo coronario, mayor consumo de oxígeno. Ahí te pongo como 3 variables. ¿Sí? Gasto cardíaco va a ir aumentando 5 litros, 25 litros. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que tener un movimiento coronario, ¿no es cierto? ¿Y qué implica eso? Un mayor consumo de oxígeno. Esas son las arteriologías, las coronarias, como se dijo. Es una arteriología coronaria que podemos ver aquí. Coronaria izquierda, circunfleja, y eso es el anterior, puede estar a la derecha, en lugar. Cuando una estenosis de una arteria, ¿qué hace? Hay que dilatarla, ¿verdad? O hacen un bypass interno de vasos sanguíneos en el corazón, o una neurología. Aquí que estoy viendo que una estenosis. Entonces ahí me dicen, ¿sabes qué? Ahí hay que operar, ahí hay que intervenir. Sigue viendo las instrucciones, instrucción a Amazonas, impresionamente. Había una estenosis, ahí está la estenosis, que puede ser un bypass, o lo que hacen ahora ya, eso si lo ven, tiene que ser de bypass, pero ahora con cateterización entra en un balón, y en la circulación te suelta un no lo abrieron, solo periféricamente. Sería bueno, sé que voy de la UPT a hacer mi residencia. Esto es un nivel de exigencia por no es por hacer migraciones, porque a mí me gustaría ver a San que la UPT ingresó a cirugía cardiovascular. Ahí sí, como una cirugía han salido muy buenos estudiantes. Ha ingresado una de las plazas más codiciadas a nivel nacional, muy buenos estudiantes. Estamos sacando muy buenos estudiantes. Pero cuando viene a ser que ingresaron siempre a la medicina familiar. Aquí ingresaron a la emergencia. Aquí ingresaron a la medicina familiar. Entonces mi exigencia viene de ese nivel. Regrese, ingresaron de la UPT a cirugía cardiovascular, a dermatología, muy buenos muchachos que están saliendo. No ingresó a medicina familiar, no ingresó a emergencia, no ingresó a medicina interna, no es sistema. Entonces, fíjense que la cirugía se va a hacer. ¿Qué te ibas a imaginar hace 40, 50 años que un paciente con este problema de autismo puede solucionarlo con un bypass? Paciente en un día tiene 15 minutos. Aquí hay que ver una conclusión. Ahí entró por la vía arterial. Hay los movimientos, como nosotros también no va avanzando el catete, sigue avanzando, y era llevado al estenosis, suelta el estén. Que está comprimido como un resortito de los resortes antiguos para empezar. El vaso de todo frío que estaba así, entre el stent, y que el esqueleto del stent, de esa manera. Permeablemente el vaso sanguíneo, como nuevo.
abrirte el tórax, para realizar el corazón por 1 hora o 2 horas. Aquí no te paran el corazón. Aquí se vivo y en directo, no hay que se habla. Hasta se da nada más, está en el que se da profundamente. Y como para eso es un nivel de 5 horas. Se les exige porque tienen capacidad para hacerlo. Yo sería sádico si fuera entrenador de fútbol y me dice, ¿sabe qué quiero que Cojito sea futbolista? Y yo le exijo poder. ¿Sabe qué que es seguito pero quiere ser futbolista? Yo le diría, oye, Cojo. Ahí sí sería sádico, sería malo. Pero si lo veo que tiene un buen físico, tiene un buen corte, bien alimentado, y el de la condición tiene todas las cosas para exigir, sacar lo mejor de su persona. Y estudiar esas cosas. Es evidente que los grandes futbolistas que existen se tiran al abandono. Ven ahí los cuantos que pasan de portuguero, ir a los entrenamientos 2 horas antes, se va 3 horas después de significa esfuerzo, medicina. Mucho esfuerzo, son muchas privaciones. Después, cuando termine su carrera, ahí van a venir las cosas. 4 o 5 años de esfuerzo le va a garantizar vivir 40, 50 años con toda la comunidad tranquila. Si no se puede dentro de 4 o 5 años, la vida por qué va a avanzar. No sé qué será. Ahí más o menos me va diciendo cómo debe ser. Angiografía con protección de estado. Aquí hay un estenógrafo que tiene que entrar ahí con el esteno, de la otra manera. Como en todo el tiempo, vamos a empezar a hacerlo de la siguiente semana. Vamos, 9 y 10. Paso de la siguiente semana, jueves, pero primero termino el curso, mejor bien, no va a avanzar. Casi un resumen de todo lo que hemos hecho. Especiales es lo que hemos hecho, ¿sí? Coronaria lo vamos a hacer. Dice sobre la irrigación del músculo. ¿Sí? El músculo estriado se está refiriendo. ¿Sí? Dice que es un 30 a 40% de nuestro peso corporal. Y esto es verdad. ¿Sí? Entonces, dice, en reposo, tú estás irrigando
de 0.8 a 1.2 litros por minuto. Entonces, casi en el reposo. ¿Qué significa? 2 a 10 mililitros por cada 100 gramos por minuto. ¿Cuánto de sangre está en el músculo? 15 a 20% del gasto cardíaco. El ejercicio físico, cuando voy a una intensa actividad física, ¿sí? ¿Cuánto de sangre me va a llegar? Fíjense lo poquito que yo tengo. Y cuando tengo intensa actividad física, ¿cuánto se transformado? Casi se ha ido a 20, 15, 16 veces más. ¿Y cuánto se ha ido eso? 50 a 300 mililitros por 100 gramos por minuto. Pues está en intensa actividad muscular. ¿Cuánto de volumen sanguíneo va a ir en su momento? Casi, no quiero exagerar, un 80-90% del gasto cardíaco. Casi toda la sangre está yendo a las vísceras, se sacrifica. Hay desligaciones mínimas. La piel, ¿cómo debería estar? Si casi estoy sacrificando toda la irrigación para mandar al músculo, me cerramos, las vísceras están con irrigación casi cero, lo necesario para que puedan vivir. ¿La piel se sacrificará o no? Sí, no. ¿Cómo debería ser la piel? ¿Pálida o si es un tipo blanco? Debería estar pálida, ¿sí? Pero ¿cómo lo veo cuando el futbolista no está pálido? ¿Está? No. Así que ¿qué está pasando? ¿Qué explicaciones podrían encontrar ustedes ese tema? Estamos diciendo que la mayor cantidad de actividad física se certifica, incluso cuando tú estás practicando deporte de una mañana, está la medida mencionada. No, ¿qué me está diciendo? Que la mayor cantidad de actividad está yendo muy poco al riñón. O sea, que el riñón está certificando su cuerpo. Por favor, seamos. La piel también se certifica. Debería estar pálida, pero está enrojecida. Está en el paso de hidratación. ¿Por qué será? En el ejercicio aumenta la temperatura corporal, entonces la actividad del cuerpo aumenta la irrigación. Esa es la razón. Entonces, el organismo que dice, ya voy a hacer otro, no va a ser tan errado de que hacer otro, ¿y por dónde vas a perder el calor? No tengo que ir a comer, por dónde pierdo el calor por la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso de hidratación. Por eso es el tipo, se me da por los ojos, ¿sí? Que el paso de hidratación está, tú te acerques y lo sientes caliente, estás perdiendo calor. ¿Por qué mecanismo se perdía calor? ¿Por qué mecanismo se perdía calor? Hicimos jóvenes. Ellos hicimos un ejercicio de segunda unidad, séptima clase, estaba en clase platina. Jóvenes. No me culpen a mí por conversión, conducción, por sudor se pierde. ¿Qué? No. ¿Era por sudoración? Sí, no. Creo que por pregunta de examen. Por sudor no pierdo el calor. Cuando pierdo temperatura es por evaporación. O por el sudor yo no pierdo calor. Cuando ese sudor, mi piel caliente, agarra y lo transforma ese sudor que es líquido en gas, en vapor, recién estoy gastando energía calórica. Para convertir el líquido a gas tengo que meter el calor, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces ahí estoy poniendo calor.
factores mecánicos, muy parecido a lo que sucede en el miocardio. Dice, regulación neural, fibra vasoconstrictores simpáticas. La noradrenalina dice, cuando actúan los factores altos de nexos en la anterior de vasoconstricción, vasodilatación muscular y ejercicio. La adrenalina circulante, cuando actúa sobre los factores beta adrenérgicos, produce vasodilatación. Por eso, cuando hago ejercicio, ¿qué me recomiendan? Hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Para qué? Para irrigar a los vasos sanguíneos del músculo. Eso, el músculo liso, que irriga los vasos sanguíneos del músculo estriado, tiene músculo liso. Y eso abunda en qué? En receptores beta 2. Y si tienen receptores beta 2, ¿qué van a producir? Vasodilatación. Y se nivel muscular en el vasodilatación y la presión arterial va a tender a bajar. Factores metabólicos. Músculo con vasodilatación, que consecuencia, aumento del flujo sanguíneo, de acuerdo a tus necesidades. Contrarrestan el tono alfa adrenérgico. Empecé a hacer ejercicio por acción sobre los factores alfa, vasoconstricción. Esto que ocasiona la producción de metabolitos. Entonces, esa producción de metabolitos, ¿qué hace? Empiezan a contrarrestar la acción de vasoconstrictores. Empiezo por arriba. Músculos con vasodilatación. Grupos sanguíneos de acuerdo a la entrega metabólica. Estoy en intensa actividad física, gasto oxígeno, entro en hipoxia, ácido láctico empieza a producir, bradicina, histamina, adenosina, acetilcolina, potasio, contrarrestan qué cosa, esa acción alfa del simpático. Y por el otro lado, porque dicen, pues alfa beta se van a pelear, si gana alfa beta, por este camino está bloqueando el alfa. Está produciendo qué cosa, vasodilatación en el músculo. Y hicimos el beta 2, está produciendo también vasodilatación. Entonces, por todos lados se empieza a perfundir mejor el músculo. Factores mecánicos. Igual que el corazón. Aumento de la presión muscular, disminuye el flujo sanguíneo muscular. Puede disminuirse mediante la relajación, presión venosa, diferencia de presión arteriovenosa, aumento del flujo sanguíneo. Regulación biogénica. La variación del flujo sanguíneo se controla por cambio del tono de la musculatura lisa de arteriolas y esfínteres precapilares. Circulación cutánea. En las funciones de la piel, nutrición, la circulación. ¿Qué más la circulación? Control de la temperatura, lo que decía Diego. Control de la temperatura. Dice flujo sanguíneo cutáneo, condiciones normales, 300 centímetros por minuto. Ahí notamos también. En el frío intenso, fíjate, hago vasoconstricción, por tanto mi flujo sanguíneo cae bastante. Por cuando voy a las alturas, prepárense. Poca irrigación del músculo. De aquí, frío intenso, vasoconstricción. ¿Y por qué tendría que ser vasoconstricción? Para evitar de que mi sangre que está sacando calor de las partes internas no se le vaya afuera y no las quede el cuerpo con conducción, convección. ¿Sí? Aumento de la temperatura y vasodilatación, fíjate, ¿qué cantidad de sangre empieza? Empieza a sacar calor, hace vasodilatación, menor resistencia, más flujo hacia la piel. Y si más flujo hacia la piel, más pérdida de calor. Regulación, control nervioso más regulación metabólica, van a regular el flujo cutáneo. Control nervioso dice músculo
músculo liso y arteriolas, receptores alfa y beta de el frío y el dolor aumentan el tono simpático. ¿Qué hace? En vasoconstricción, en anastomosis, reducción del flujo sanguíneo y pérdida de calor. Aumento de temperatura, tono simpático, la sangre se acumula en plexos y vasos superficiales perdiendo calor. Regulación metabólica y espacio. Si trabaja más, pues la metabólica se va a hacer la razón. Cuando se ocurre por poco tiempo una arteria cutánea y luego se ocurre, aparece hiperemia reactiva y aumenta el flujo sanguíneo. Eso es cierto, ¿verdad? Raro, no pongo algo en este video, cuando por corto tiempo, queda padre el video, lo libero, ¿cómo qué pasa después? Hay una hiperemia reactiva, ¿no? De la física, ¿sí? Entonces está llegando a un problema del flujo sanguíneo. Cuando se ocurre por corto tiempo una arteria cutánea y luego la desocurres, va a aparecer hiperemia reactiva, o sea, vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo cutáneo. Eso no sucede en la circulación pulmonar, ocurre al inverso. Eso no se da en todo el organismo. Circulación extraña, o sea, visceral. Hasta el 30% del gasto cardiaco. Cuando he tomado mis alimentos. Por eso siempre digo, cada vez que voy a estudiar, es imprudente que esté comiendo y esté estudiando. Es imprudente que haya acabado de tomar este libro y ahí mismo me toca estudiar. Que haya acabado de almorzar y estoy con el libro estudiando, la queja de los papás. Mi hijo todo el día estoy autor, está comiendo y estoy estudiando. ¿Cómo está acabando? A la cena. Porque cuando yo estoy comiendo y estudiando, no iba a ser la cerebro, iba a ser los intestinos. Mejor cuando acabe de tomar sus alimentos, almuerzo, una dormir 1 hora, 45 minutos. Después levántate descansado y relajado y bien nutrido y vas a poder estudiar al final. Porque por más que tú quieras estudiar, no vas a poder, porque tus años tienen las medicinas, tienen los intestinos. ¿Para qué? Para crear más metabolismo, más oxigenación, más absorción de las sustancias que se ingerir. Para la vida no me interesa que seas médico, para la vida me interesa que tú sigas viviendo. Hasta 30% del gasto cardíaco, circulación, regulación, igual, control metabólico y control. Control metabólico, regulado por la presión arterial de oxígeno. Si cae la presión arterial de oxígeno, aumenta el flujo. Si yo estoy yendo con poco oxígeno, allá necesita, por decir, 100 de oxígeno. Y si tengo menos contenido de oxígeno, no tengo que ir. Tengo que ir doble vez para dejar lo que yo necesito. Por eso dice, regulado por la caída de la presión arterial de oxígeno. Si cae la presión arterial de oxígeno, o sea, tengo poco oxígeno en la sangre que está irrigando ese tejido, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el flujo. Ya no llevar el oxígeno una vez. Por decir, allá necesita 2 moléculas de oxígeno. Y yo solamente tengo una. Tengo una, pero me dice, necesito 2. No tengo que ir regresando, ¿cierto? Para suplir las necesidades que tiene de 2. Entonces, ¿qué tiene que hacer si tú estás llevando una? Regresa con una y otra vez. Por eso dice, aumentar el flujo para poder le dar los 2 que necesita ya fondo. El flujo sanguíneo aumenta hasta 2 veces, luego de 3 horas de haber comido. El flujo sanguíneo aumenta hasta 2 veces, luego de 3 horas de haber comido. Control nervioso. El estímulo vagal, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque necesito para aumentar el tono, la contractilidad, el movimiento intestinal, las secreciones. La estimulación simpática, ¿qué hace? Vasoconstricción. Cuando estoy estresado, digiero muy mal mis alimentos.
regular 100 a 300 mililitros de sangre, pasan, estoy en una situación estresante, ¿qué pasa? Esa sangre que está acumulada a nivel visceral va a ser como una autotransfusión. Pasa la circulación, por aumento el tono simpático. Cuando hago ejercicio, ahí tengo un mil depósito de sangre en el sistema visceral. Hace varias construcciones y dice, toma más sangre que tengo guardada para actividad física. La circulación hepática dice, por la vena porta pasa 1 litro de sangre por minuto. Gran cantidad, ¿cierto? Y por la arteria hepática, la mitad. La vena porta que me está trayendo, me han hecho anatomía digestiva, me está viniendo el ELA, me está trayendo sustancias nutritivas de lo digestivo, ¿verdad? Y la arteria hepática que me está trayendo, los metabolitos, el oxígeno para que se pueda nutrir el hepático. Entonces, una me está trayendo sustancias alimenticias para que el hígado pueda procesar esas sustancias alimenticias. ¿Sí? ¿Y quién me alimenta? Es la arteria hepática. Ella le está trayendo oxígeno. Control del flujo hepático. Factores que regulan el flujo portal de la arteria hepática y la actividad metabólica del hígado. Nuevamente, cuando la presión arterial de oxígeno disminuye y la circulación hepática, tiene que aumentar el flujo. La estimulación simpática produce vasoconstricción portal de la arteria hepática, pero desaparece en minutos antes de la estimulación persiste. La reducción del flujo venoso portal se compensa aumentando el flujo hepático arterial para que el flujo hepático portal sea constante. Menor flujo venoso portal que me lleva a mayor flujo hepático arterial. ¿Para qué? Para que el flujo sea constante. La estimulación simpática que ocasiona ya es la repetición vasoconstricción de la porta, de la arteria, desaparece en 3 minutos, la vez anterior y puede jugar ese efecto. Esto es lo nuevo, circulación cerebral, hemos hecho coronaria, hemos hecho piel, hemos hecho músculo, ahora pasamos al flujo sanguíneo cerebral. Dice, a 1.300, 1.400 de masa encefálica que tenemos, le está llegando 700 mililitros de sangre por minuto. ¿Qué me está diciendo? Que 20% de gasto cardíaco está dirigido hacia el cerebro. ¿Quiénes controlan el flujo sanguíneo cerebral? Otra vez factores metabólicos, autorregulación cerebral y regulación nerviosa. La acidosis y aumento de la presión arterial de CO2 aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Acidosis y aumento de la presión arterial de CO2 aumenta el flujo sanguíneo cerebral. La alcalosis y disminución de la presión arterial de CO2 genera panqueques. Si al joven yo le digo, ¿sabes qué? No te la Oscar, si Oscar le digo, ¿sabes qué? Oscar hiperventila, ¿qué puede ser el cerebro? Si a Oscar le dije, ¿sabes qué? Hiperventilo desde el minuto y medio. Y le digo, párate, ¿qué tiene que se va a parar normalmente? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo le dije, no, ¿qué pasa? Imagina, respirado mucho y me salta oxígeno. Me siento mareado así. ¿Y por qué? Sí, me imagino, respirado mucho y tiene alto oxígeno. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí?
una indignación que está dedicada a qué? Al intercambio de gases. Que está saliendo del artículo derecho. Artículo derecho, arteria pulmonar, pulmón, ¿qué misión? Cambio de gases. Dame oxígeno y el corazón. ¿Sí? Esa es la función. ¿Y tiene función nutritiva esa? No tiene función nutritiva. Por eso sus presiones son bajas. Pero, doctor, ¿de qué se nutre el pulmón? El pulmón se nutre, ¿verdad o no? Y estoy diciendo que por la arteria pulmonar no tiene nutrición. Esa tiene otro objetivo. Entonces, ¿dónde se va a nutrir? Las arterias bronquiales, ¿no es cierto? Es por ahí donde recibe su irrigación para su nutrición. Una la sistémica, como cualquier órgano tejido, donde le lleva oxígeno, coge CO2, nuevamente para él, nuevamente para la oxígeno. Y la circulación pulmonar, que está encargada del intercambio de gases. Otra diferencia de que nos metimos este tema. ¿Qué dijimos cuando me harto el dedo aquí? Tengo poco oxígeno, ¿no? Después que hay un gran flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa a nivel del pulmón si no tengo oxígeno? ¿Por qué aquí este tejido hace vasodilatación en la idea de llevar oxígeno? Y en el pulmón, ¿qué sucede cuando una parte del pulmón no tiene oxígeno? ¿Ustedes creen que ahí llegará la sangre para aportar oxígeno? Una pérdida me va a tomar un dedo. Lo suelto y es vasodilatación. En el pulmón no pasa eso. Cuando detecta el pulmón que en esa zona no hay oxígeno, la sangre ya no necesita. ¿Por qué? Y tiene razón, piensa, dice. No piensa, pero ya está el mecanismo establecido. Yo como circulación, que intercambio de gases, ¿para qué voy a ir a ese sitio donde no hay oxígeno? Voy a ir a un sitio que no me va a dar oxígeno, no, ahí no va a condición, o sea, cubre lo contrario. Si aquí, ante la privación de oxígeno, producto vasodilatación, para que me llegue más sangre, allá en el pulmón no, hace vasoconstricción, ¿para qué? Para que yo no mande sangre allá, sabiendo que allá no me va a dar oxígeno. ¿Me entienden de cómo? Ya, ¿me entienden? ¿Otra me entienden? Voy a repetir con caso. Cuando en la circulación sistémica yo tengo privación de oxígeno en una parte del tejido, un organismo responde con qué? Con un vaso de vaso. Porque el objetivo es solo salvar ese tejido, salvarlo, recuperarlo, tiene razón. Pero cuando estoy a nivel pulmonar no puedo hacer eso. Si allá veo que no hay oxígeno, si yo sé que allá no me van a dar oxígeno, yo como circulación, ¿por qué voy a ir allá si no me van a dar oxígeno? Me voy a ir de manera a entorpecer más, porque no me van a dar oxígeno. Entonces tengo que cerrar ese sitio para que mi sangre que recolecto que quiero oxígeno se vaya por camino donde sé que quiere oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer allá? Vasoconstricción. El día que te la zona bien con alto oxígeno, debe ser vasodilatación bien con la sangre. Esa sería la diferencia entre los dos. A ver, ¿cómo vamos a entender una cosa? Muy bien. Chicos, muchachos, somos libres. La lista